Primera pregunta. ¿Qué piensas de Efesios 4:11? Efesios 4:11 dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y dice, sigue el verso el 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La pregunta en particular es acerca del 11. ¿Qué piensan del Efesios 4:11? ¿Quién quiere contestar primero? Pero ¿cuál es el sentido? Me imagino que no sé si la persona que hizo la pregunta puede... Si aplica hoy en día a lo que estábamos tocando el tema con el hermano aquí, sobre los llamados, si aplica a los llamados hoy en día, a los apóstoles, a los profetas. A la apostolitis del día de hoy en día. Sí, Efesios 4:11 solo nos habla de los diferentes oficios que Dios ha puesto para ministrar a su iglesia y para poner el fundamento de la iglesia. Efesios 4:11 dice que el Señor puso los apóstoles, puso evangelistas, puso profetas, puso pastores y maestros. Ahora, cada oficio de estos es un oficio diferente y cada oficio no... los oficios, hay oficios que son temporales y hay oficios que son permanentes, que todavía existen. Cuando hablamos de los apóstoles fue un oficio que fue temporal para poner el fundamento de la iglesia, como se enseña en Efesios 2:20. ¿Verdad? Cuando se puso ese fundamento, ya no se necesita otro fundamento, ya fue puesto y la iglesia se edifica sobre ese fundamento que ya fue puesto. Solo existieron los 12 apóstoles y para ser un apóstol había varios requisitos que tenemos en la palabra de Dios. Para ser un apóstol tú tienes que ser un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Y eso es imposible hoy en día, porque Jesucristo no está con nosotros hoy de manera física. Los apóstoles fueron testigos oculares de Jesucristo. Pablo, que fue el último apóstol, vemos su conversión, como el Señor se le aparece, y él fue un testigo ocular de su resurrección. Otro aspecto es que un apóstol tiene que ser enviado de manera directa por el Señor Jesucristo. Y eso es lo que significa un apóstol, enviado, ¿verdad? Los apóstoles fueron enviados directamente y de manera personal por Jesucristo. Esas dos cosas hoy en día no pueden pasar porque Jesucristo no está aquí con nosotros. Entonces, el apostolado murió con el apóstol Pablo. Él fue el último apóstol, se puso ese fundamento para que la iglesia se edifique. Ahora, hay otros oficios que es como el de los pastores y de los maestros, el de los evangelistas. Esos oficios todavía existen porque son necesarios para edificar el cuerpo de Cristo, para llevar el mensaje de la salvación. Los misioneros son evangelistas, ellos llevan el evangelio por todo el mundo. Y en las iglesias tenemos a los pastores y a los maestros que son los encargados de darle la comida a la congregación para que la congregación crezca en santidad, para que crezcan en la palabra de Dios y para que hagan la voluntad de Dios. No sé si alguno quiere... ¿Los profetas? Los profetas también fue un oficio del Antiguo Testamento para... También en el libro de los Hechos vemos profetas para revelar la voluntad de Dios. Pero cuando el canon se cerró, ya no existe el oficio de profeta porque ya toda la voluntad de Dios, todo lo que necesitamos, que es la suficiencia de las Escrituras, ya fue revelado. Ya no necesitamos más. Por lo tanto, ya no necesitamos profetas tampoco. Ahora que estás haciendo ese comentario del canon, hay tres preguntas acerca del canon. ¿Qué pueden decir sobre el canon de las Escrituras? Yo creo que hay gente que no entiende lo que es el canon. ¿Qué podemos decir del canon? ¿Cómo sabemos que escritos de los profetas y apóstoles se consideran palabra de Dios? Y, por ejemplo, hay cartas de Pablo que no están en el canon. Si alguien pudiera... ¿Quiere decir, Jonathan?
Tengo una para ¿Quieres Jonathan aquí. responder? Tengo una aquí que tenía nombre y apellido ya marcada. Sí, el canón era un instrumento de medir. Eso era lo único que era un canón. Y se refiere a las escrituras autorizadas. Tenemos que entender la transmisión de las escrituras. Por ejemplo, Mateo, Marco, Lucas, Juan no se escribieron a la misma vez y se enviaron a la misma vez. Así que las escrituras se escribieron sobre un tiempo. Ahora, no tenemos esta discusión sobre el Antiguo Testamento porque ya el Antiguo Testamento estaba ahí entero en el tiempo de Jesús. Pero Pablo escribe una carta a los Corintios y esa carta se lee, entonces esa carta se copia y se envía a otras iglesias y ya así es como se transmite las escrituras hasta que ya llegamos a un lugar donde tenemos todo lo que tenemos el canón, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ese proceso también es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Y la suficiencia de las escrituras, ese atributo, lo que estamos confesando es que tenemos todo lo que necesitamos y no tenemos más. Y si alguien descubre la quinta carta de Pablo a los Corintios, no se añade al canón. Es interesante cuando descubrieron los manuscritos en Qumran, nada más que testificaron a lo que ya teníamos, no añadieron nada. Así que es importante entender que tenemos todo lo que necesitamos, las escrituras son suficientes, el proceso fue guiado por el Espíritu Santo y siempre, cada Navidad y cada Easter, los magazines Newsweek y Time y esas tratan de confundir a cristianos que tenemos un evangelio de Pedro y siempre están tratando de atacar al cristianismo y al canón que tenemos. Tenemos todo lo que Dios quería que tengamos y yo sé que Pablo se refiere a otra carta, pero obviamente no tenemos esa carta porque Dios no quería que lo tengamos. Ahora, es importante entender cuando estamos hablando de la inspiración de las Escrituras, estamos hablando de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de los autores, de que lo que estaban escribiendo en ese momento fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso no es decir que todo lo que Pablo escribió era inspirado. Cuando Pablo escribió una lista para la compra al supermercado, no estaba inspirado. Nada más que tenía la lista que tenía que comprar en el supermercado y regresar. Así que tenemos que entender que todo lo que Pablo ha escrito no fue inspirado, nada más lo que el Espíritu inspiró en esa ocasión y lo que tenemos en nuestras Biblias. Jonathan, ¿cómo distinguir entre alguien que niega la inerrancia y alguien solo con una diferencia en la interpretación? Entre alguien que niega la inerrancia. Ajá. Y alguien solo con una diferencia en la interpretación. Así es que me imagino... Bueno, yo creo que si niegan la inerrancia, están diciendo que hay un error ahí. O sea, que eso, como si quieren desacreditar algún punto de vista, por ejemplo, de Pablo cuando habla del ministerio que debe de ser hombres, dice, pues es que Pablo era machista. Y eso es un error ahí, pero eso no es lo que Dios quiso decir ahí. Entonces, eso no es una diferencia de interpretación, es decir que esa es la opinión de un hombre, pero lo que está escrito en las Escrituras. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero... Sí, tengo una pregunta parecida al tema que me acabas de decir. Ya que entraste en eso, qué bueno que no la tuve que hacer yo. ¿Cómo que el ministerio de la mujer no existe? Explicar, por favor, ¿dónde dice eso en la Biblia? No oí. ¿Cómo que el ministerio de la mujer, ya que le trajo el tema, cómo que el ministerio de la mujer no existe? Explica, por favor, dónde se encuentra eso en la Biblia.
No sé si quieres, ya que empezaste, puedes. Bueno, yo voy a empezar, pero no voy a terminar porque hay mucho más que decir. Yo creo que todos debemos de ministrar en la iglesia. Mujeres, hombres, todos debemos de ministrar. Cuando hablamos del ministerio de la palabra en un ámbito público, vemos que es el orden natural de Dios, que sean los hombres que enseñen la palabra, porque es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, tanto como en el hogar. Entonces hay mucho más que desarrollar ahí, pero yo creo que yo no creo que nadie aquí dijo que el ministerio de la mujer no existe, por lo menos aquí arriba, porque sí hay ministerio de la mujer y todos debemos de ministrarnos los unos a los otros. Acabamos de leer un versículo que dice, para equipar a los santos para el ministerio. Entonces, estamos hablando únicamente de enseñar la palabra de una forma pública, que es ser un pastor, anciano, obispo. Todas esas palabras son intercambiables y es algo que debe de ser un hombre. Y yo creo que tuvo que ver con el comentario que yo hice de mi cuñada, pero para aclarar, ella era pastora, tenía título de pastora, y si puedes explicar en dónde en la Biblia habla de eso, porque mucha gente no sabe qué instrucción da Pablo acerca de eso, y si eso suena machista o qué, o si es algo cultural, es algo por la época o qué. Y bueno, yo solo quiero decir que el ministerio de la mujer sí existe, pero no como creemos. Por ejemplo, en Tito 2, que esto lo voy a predicar mañana por si quieren ir para la iglesia. En Tito 2 dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Y aquí está su ministerio. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sí existe el ministerio de la mujer, pero es un ministerio muy específico. Ya cuando hablamos del ministerio pastoral, oficio dentro de la iglesia, estamos hablando de otras cosas, y Pablo es muy claro cuando dice que él no permite que la mujer tenga autoridad sobre el hombre. Así que el oficio de pastor solo le pertenece al hombre, pero la mujer sí tiene un ministerio en la iglesia y es muy importante. Sí, tenemos que tener cuidado que la cultura no influya nuestra interpretación de las escrituras. Y eso es lo que pasa muchas veces. En vez de entender nada más que un versículo para citarlo, tenemos que entender cómo se desarrolla la revelación de Dios acerca del hombre y la mujer, comenzando en Génesis 1 y 2. En Génesis 1 y 2 tenemos la igualdad del hombre y la mujer como imagen de Dios. Así que de manera de ser humanos ante Dios, el hombre y la mujer son igual. Así que no hay duda. Eso yo creo que no lo decimos suficiente. Ahora, en Génesis 2 lo que vemos que es el hombre fue creado primero y él está dirigido a proteger el huerto y representar a la autoridad de Dios ahí en el huerto y proveer por la creación. Y es interesante, porque él está solo y necesita ayuda. Y ahí Dios crea la mujer para ayudarlo. El lenguaje de Génesis 2 es un lenguaje de sacerdocio, de proteger y de guardar el lugar santísimo. Y interesantemente lo que vemos ahí es, yo llamo un baile de masculinidad y feminidad, donde el hombre y la mujer son igual como imagen, pero el hombre es el líder y la mujer es la ayuda. Y no sé si yo soy un bautista que bailo. Yo sé que muchos bautistas no bailan, pero mi esposa y yo nos gusta bailar. Pero cuando yo veo una pareja bailando, que están bailando un baile bonito, están gozando. No hay una lucha. La mujer no está diciendo, mira, yo quiero ser líder ahora.
están bailando y están gozando. Ese es el patrón de Dios que Él ha puesto para nosotros. En Génesis 3 vemos que la serpiente atacó ese patrón y vino a la mujer, y el hombre fue pasivo y no protegió el huerto, dejó el serpiente entrar. Él no protegió a la mujer, él no fue líder en esa ocasión, ella tomó la decisión toda ella misma, y vemos como ese patrón de Dios se puso al reverso. Y la maldición a la mujer es muy interesante, porque dice, tu deseo va a ser para tu marido y él te va a someterte. Y eso es pecaminoso, eso no es bueno. Ahí vemos la lucha para control entre el hombre y la mujer. Y eso es lo que vemos en las Escrituras, y eso es lo que experimentamos ahora. La mujer quiere tener control, el hombre la quiere poner en su lugar, y hay diferentes maneras que eso pasa. Por ejemplo, el abuso se sale de esa maldición también. Pero lo interesante es que Cristo nos enseña cómo ser líder. Él es un líder que sirve y se sacrifica para su novia, ¿no? Y ahí vemos el patrón del liderazgo corregido. Ahora, ese es el punto que Pablo está comunicando en 1 Timoteo 2. Este patrón de liderazgo en el hogar, Dios quiere que se refleje en la iglesia. Y ese es un patrón que se sigue reflejando en la iglesia. Y en 1 Timoteo capítulo 2, él dice en versículo 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora fíjense, hay algunos que argumentan que eso es un mandamiento cultural nada más. Pero eso no es lo que dice Pablo, porque fíjense donde Pablo funda este argumento. Dice el versículo 13, ¿por qué? Aquí está la razón. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ahora hay mucho que desarrollar aquí en este tema, pero lo que quiero que podamos ver es que Pablo enraiza el argumento de este patrón en la creación buena de Dios. Y por esa razón Pablo dice que en la iglesia la mujer está prohibida tener autoridad sobre el hombre y enseñar al hombre, porque la función del anciano, no nada más el oficio, pero la función del anciano es una función que nada más debe ser cumplida por hombres fieles, capaces para enseñar. Y por esa razón comienza el capítulo 3, versículo 1, cualquier persona que aspira a esa función, oficio, es bueno, y está hablando de hombres. Así que no es bueno para una mujer aspirar a esa función, oficio, pero es bueno para un hombre aspirar y a cumplir ese oficio. Gracias. ¿Puedo agregar? Claro que sí. Y nosotros es que pensamos que la autoridad, si uno se somete y el otro lidera, que es algo de valor, pero tenemos que recordar que Jesús se somete al Padre, siendo igual al Padre. Entonces no, tenemos que desligarnos de esa idea de que, porque la Biblia está diciendo que el hombre es superior porque él debe de ser el líder. No es así, por el ejemplo que tenemos en Jesús. Yo creo que es una de las explicaciones más balanceadas y bíblicas que yo he escuchado acerca del ministerio de la mujer, y les agradezco mucho, porque hay mucha, especialmente en la comunidad latina, pues hay mucha cuestión del machismo y demás, y queremos que se entienda que esto es algo bíblico, que no es algo cultural. Otra pregunta importante, ¿no todas las promesas de la Biblia aplican a los creyentes hoy? ¿Podría dar algunos ejemplos? ¿Quién quiere hablar? Bueno, hablamos de la oración de Jabez, Sí. ¿verdad?
tenemos que entender cuando estamos interpretando las Escrituras qué quería decir este pasaje para ellos en su entonces. Entonces, interpretar ese pasaje a través de Cristo antes de aplicarlo para nosotros en nuestro entonces. Así que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, cuando creo que es número 11, que habla de la comida, ¿no? No me acuerdo ahora. Dios está separando a Israel de las naciones. De una manera que Él está distinguiendo a Israel de las naciones alrededor en su gobierno. Dios es el rey. En su adoración tienen un solo Dios. En su vestido, en su comida, en su ética sexual, Él está distinguiendo a Israel de las naciones alrededor. Ahora, todavía esa aplicación de santidad se aplica para nosotros. Pedro, en 1 Pedro 2:9, nos dice de nosotros que somos una nación santa. Así que la santidad, todavía tenemos que ser santo, pero estamos bajo un pacto distinto. No estamos bajo el pacto en Sinaí, así que nosotros no tenemos que vestirnos de esa manera, no somos una nación teocrática, podemos comer diferentes cosas que ellos no podían comer, así que tenemos que tener cuidado cómo aplicamos la Biblia. No sé si eso es de mejor ayuda. Quiero hacer un comentario, y esta no está en las tarjetas, pero yo sé que es una de las preguntas que tiene casi todo el mundo. No sé si tienen algunos la duda de si la sanidad es para todos. Isaías 53:5, por su llaga fuimos curados. Y la otra es tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Promesas de prosperidad y promesas de sanidad. Eso no es para todos los creyentes, ¿cómo aplica? Y quiero tirar esa papa caliente porque yo sé que eso es una de las preguntas que... ¿Alguien tiene una pregunta parecida a esa? Porque es algo que todos nos preguntamos. ¿Por qué no todos tenemos esa promesa de sanidad? Yo pienso, yo voy a adivinar, que hasta aquí tenemos diferentes puntos de vista. ¿Cómo se cumplen las promesas a Israel y a la iglesia? ¿Verdad? Pienso que vamos a tener diferentes puntos de vista. Pero tenemos que leer la Biblia de la manera que la hemos recibido y entender los pactos, para quién se hicieron esos pactos y para mantener esa fidelidad, porque, por ejemplo, déjame responder de la manera que yo lo entiendo, y yo quisiera que los hermanos también respondieran. La promesa de santidad, de sanar, ¿ok? Vamos a tratar ese tema. Y eso no es ni del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esto es personas que dicen, mira, Jesús sanó, los apóstoles sanaron, si hay un don de sanar, así que podemos aplicar ese don ahora. Cuando la Biblia dice que Jesús sana, y cuando nosotros oramos que Jesús nos sane, y cuando pedimos que sane, yo creo que la respuesta siempre es sí. Ahora, yo tengo una hija de 19 años, tiene artritis juvenil y tiene fibromialgia, tiene otras situaciones que en la escala de 1 a 10, 10 es el peor dolor, ella vive en 6. Y hemos orado para ella que Jesús la sane. Y de la manera que hablamos es que Jesús te va a sanar. Y sabemos que Jesús te va a sanar. Y
lo que tenemos que entender es que lo que Jesús estaba haciendo cuando estaba aquí sanando no era haciendo milagros nada más para enseñar su poder. Él estaba enseñando que Él es el rey del reino eterno. El reino donde no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber enfermedad y no va a haber muerte. Y Él estaba enseñando que el reino ya ha llegado aquí. Y por eso es que Él sanaba. Era evidencia que Él era el rey del reino prometido donde no hay maldad, muerte, pecado, enfermedad, de nada. Así que cuando vemos a Jesús sanando y los apóstoles sanando, lo que estamos viendo son las promesas eternas del reino experimentada ahora a nuestro entonces, en el entonces de ellos en la Biblia. Cuando oramos para un milagro, por ejemplo para mi hija, si Dios la sana, en este entonces, eso es temporario, porque todavía va a morir. Y podemos experimentar la gracia de Dios de esa promesa eterna por un tiempo aquí y ahora. Pero lo que decimos a ella, se llama Maxi, lo que le decimos a ellas, Jesús te va a sanar, porque Él ya lo ha prometido. Pero cuándo te sana, no sabemos. Es posible que te sana ahora, pero sabemos que cuando tú mueres y recibes ese cuerpo resucitado, no vas a tener más dolor. Así que Él la va a sanar ahora o en eternidad, pero la va a sanar. Así que tenemos que tener cuidado de entender la interpretación de la Biblia, porque muchas veces creemos, mira, eso es lo que está pasando allá, lo podemos hacer ahora mismo de esta manera. Y tenemos que entender las razones por lo que pasaban estas cosas. Y los milagros eran testimonio que Jesús traía el reino eterno. Amén. Si puedo agregar algo, creo que, bueno, en la Biblia no vemos que siempre se sanen las personas. Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino para sus problemas de estómago. Pablo incluso tenía un aguijón en la carne que el Señor no le quitó. Y yo creo que esto también vuelve un poco a nuestra perspectiva como cristianos de teología del sufrimiento. Vamos a sufrir en esta vida. Yo creo que si piensas que no vas a sufrir en esta vida, vas a estar orando que el Señor quite la prueba. Pero si tú entiendes el motivo de las pruebas, una teología de qué está haciendo Dios con las dificultades, con las pruebas, uno de los versículos siendo Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿verdad? Y podríamos ir a textos como Romanos 8:28 y 29. Dios está obrando en nosotros a través de las dificultades de la vida, a través del sufrimiento, para hacernos más como Cristo. Y a veces las pruebas físicas, o cuando tenemos pruebas físicas, es porque Él lo está usando de una forma soberana para nuestro bien. Sí, Pablo mismo oró para ser sanado 3 veces. Sí. Sí, yo también quiero decir algo. Si nuestro Señor es poderoso, vemos cómo Él sanaba en los evangelios. Y una de las razones por la cual Él sanaba y los apóstoles sanaban era para dar testimonio de que ellos estaban hablando la verdad. Los milagros, las señales eran la evidencia y el testimonio de que ellos estaban hablando la palabra de Dios y que el reino estaba aquí porque el Señor estaba aquí. También en Isaías 53, cuando Isaías habla de que por sus llagas hemos sido sanados, tenemos que entender el contexto de lo que Isaías está hablando. Isaías está hablando del pecado, de las transgresiones, de las iniquidades. No podemos sacar el texto fuera de su contexto. Y solamente usa las enfermedades, usa esa palabra como un sinónimo del pecado, de las transgresiones. Hemos sido sanados del pecado.
Y si yo les pregunto, ¿cuál es nuestra enfermedad más terrible? ¿Cuál es la enfermedad más mortal que tiene cada ser humano? El pecado. El pecado. Y el Señor nos sanó de esa enfermedad. Pero a veces los cristianos nos enfocamos en las enfermedades mucho menores, en vez de enfocarnos en esa enfermedad que ya el Señor nos sanó. Y por eso debemos tener gozo, paz y alegría en los corazones. Ya se nos está acabando el tiempo, quizás nos da tiempo para una o dos preguntas más. ¿En qué se diferencia el que Dios hable a través de un pastor en un sermón y alguien que dice que Dios le habló? Que un pastor habla la palabra de Dios, bueno, si es un pastor bíblico, ¿no? Que un pastor te agarra la palabra de Dios, te la explica, te la aplica para la vida, te da exégesis, y otra persona lo que está diciendo es lo que él sintió internamente, es algo subjetivo, es algo, o sea, que emocional, algo que carece de toda o sea, que autoridad y no viene, o sea, no viene de Dios. El pastor habla la palabra de Dios a medida que te está explicando la palabra de Dios. Entonces no te está diciendo, Dios me dijo esto y es una autoridad mía. Está diciendo, a la medida que si él no te está predicando la palabra de Dios, no te está hablando la palabra de Dios. Y como dijiste, Jonathan, el pastor no dice, Dios me dijo esto. El pastor dice, Dios dice de la palabra. Y yo creo que hay algunas personas, por lo menos, cuando dicen, mira, Dios me dijo que no están hablando claramente, que no creen que hay nueva revelación, pero por eso es que tenemos que tener cuidado y ser preciso en nuestras palabras. Así que nada más que una advertencia, no digamos, Dios me dijo. Decimos, Dios dice en su palabra. Y compartimos unos con otros así, en esa manera. Sí, pero Jesús, yo creo que nunca dijo, o sea, Dios me dijo. Jesús decía, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Siempre la palabra de Dios. Una pregunta más. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi estudio y mi lectura no sean solo conocimientos intelectuales, sino que transformarán mi corazón? Para eso existe la disciplina de la meditación. No solamente es leer la palabra, es meditar en lo que estoy leyendo. Ver cómo esto, o sea, qué me enseña esto de Dios, qué me enseña esto de mí, cómo lo aplico a mi vida personal, a mi vida de la familia, a mi vida en el trabajo, a mi vida de la iglesia, cómo esto me santifica, qué me enseña. No solamente leer de una manera superficial y solamente producir, o sea, conocimiento en mi cabeza, sino meditar. Y de eso habla, por ejemplo, el Salmo 119, que tenemos que meditar en la palabra de Dios de manera que eso siempre llegue para nuestros corazones y nos santifique. Sí, tenemos que tener cuidado que no equivocamos cómo nos sentimos con la verdad. Por ejemplo, si somos cristianos, nada nos puede separar de nuestra unión con Dios. Por ejemplo, yo soy casado, tuvimos un pacto matrimonial ya más de 32 años y mi esposa y yo podemos estar en conflicto y cada vez que tenemos conflicto el matrimonio no termina. Estamos todavía en esa unión matrimonial. Ahora, la comunión es afectada y hay veces que nosotros estamos pensando que sentí a Dios en este momento leyendo la Biblia, así que estoy cerca de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que sentimos, vamos a decir. Es una disciplina y no queremos leer la Biblia nada más cuando sentimos que me siento bien o me siento cerca con Dios. Así que mi sugerencia sería que escojan un tiempo y hagan eso como por una semana o por un mes, vamos a decir, a la misma hora. Tomen un plan
y empiecen a leer la Biblia en esa hora, con un plan sencillo, en la misma manera, pero antes de leer, ora al Señor. Señor, yo confieso que no siento que quiero leer tu palabra ahora en este momento. Perdóname, Señor. Señor, yo quiero conocerte. Ayúdame a leer tu Biblia. Ilumina, Espíritu, por tu ministerio, la palabra. Anímame. Yo confieso que esta es tu palabra y yo quiero saber de ti y quiero escuchar tu voz, así que voy a leer. Señor, enséñame. Si cuando nos humillamos bajo el ministerio del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios, ahí día tras día tras día, estamos en comunión con Dios. Aunque no te sientes o te sientes. Así que es importante entender que la diferencia es una diferencia de nuestro corazón. Si estamos nada más que como pastor leyendo la Biblia para preparar una enseñanza, una prédica, nos vamos a encontrar en un tiempo seco, porque estamos usando la Biblia. Pero si nos humillamos bajo la palabra de Dios y pidiéndole a Dios que Él nos ayude a entender su palabra para tener comunión con Él, Él honra nuestras oraciones. Una última pregunta, y esta va para Pastor Juan. Además de la inspiración plenaria verbal, ¿qué otras perspectivas sobre la inspiración existen y por qué considera que la inspiración plenaria verbal es mejor? Es nada más una manera de describir las características de las Escrituras. Por ejemplo, describí que algunas personas creen que inspiración es nada más que inspiración de seres humanos como Shakespeare fue inspirado. Hay algunos que tratan de proteger la autoridad de Escritura y la inspiración lo definan de una manera que realmente es dictación, que todo fue dictado por Dios. Pero aquí lo que vemos es la providencia de Dios, esa obra sobrenatural, el Espíritu guiando a los autores humanos de tal manera que Dios los hace escribir exacto lo que Él quiere que tuviéramos, sin error, con autoridad de Dios, porque es la palabra de Dios, pero las personalidades individuales se pueden conocer. Y verbal quiere decir nada más, es una descripción que todas las palabras son inspiradas y plenaria, que completamente el canon es inspirado, no partes nada más. Okay. Se había dicho que era la última, pero Jonathan, tengo una última que es corta la respuesta. ¿Cuál es la mejor versión para leer e interpretar la Biblia? ¿Algo que recomiendes rapidito? Cuando hablamos de versiones tenemos que entender que hay un espectro en cuanto a lo literal que es la versión, la traducción. Entonces, si estamos hablando de versiones en español, tenemos que entender que hay distintas formas de traducir la Biblia. Como hay versiones más literales, hay otras más dinámicas y hay otras que son paráfrasis. En el espectro tenemos las versiones más literales, se acercan más a traducir palabra por palabra, que serían como la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, versiones así. Luego las dinámicas traducen conceptos, no palabra por palabra, sino que sacan el concepto y traducen el concepto en sí. Entonces, lo cual lo hace más fácil de entender, pero no tan acertado, ya que nosotros creemos en una inspiración verbal. Entonces, como una versión internacional, eso va a ser una traducción dinámica, que va a ser más fácil de entender, pero para hacer un estudio más serio, vas a querer algo más literal. Y las paráfrasis ya son traducciones muy libres que yo no recomiendo usar realmente. No creo que tenga ningún mérito. Entonces, por ahí no sé cuáles son algunas de las paráfrasis. En inglés sería como The Message, cosas así. Pero son versiones muy sueltas que no te van a dar, especialmente si crees en una inspiración verbal. No es lo que tú estás buscando para estudiar. Entonces yo diría, entre la dinámica y la más literal,
a veces vas a querer leer varias versiones para entender el versículo mejor, y si hay muchas herramientas en línea, si quieres indagar un poco más en cuanto a las palabras que se usan en los idiomas originales y hacer un poco más de estudio. Lo que usamos en la iglesia es la Nueva Biblia de las Américas, o es la Biblia de las Américas, pero quitándole el vosotros y esos tipos de lenguaje que se usaba en el castellano más antiguo, y es bastante exacta, es bastante fácil de leer. Bueno, pues quiero darle las gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes por las preguntas.